Muchachos, muy buenos días. Quiero presentarles un video de procesamiento en RStudio. Primero que todo, tener en cuenta el código que en algún momento les compartí. Sencillamente, pues tenemos aquí primero las librerías. Cuando no tenemos estas librerías de acá instaladas, es necesario ir primero a paquetes, en donde dice instalar y hacer la búsqueda directamente en el repositorio del CRAN. Para poder hacer esa búsqueda de cada una de estas librerías SP, GStat, VapTools, Raster, ggplot, RGDAL, es necesario tener una conexión activa de internet en todo momento. ¿Listo? Él por defecto ya tiene, pues dependiendo de donde se haya instalado el software R y RStudio. Aquí estoy viendo el entorno desde RStudio directamente. Y después de buscar cada una de estas librerías, ahí sí yo con este código que tengo acá puedo invocar justamente esas librerías, señalándolo como lo estoy haciendo y corriendo en este caso pues cada una de las librerías. Entonces él en principio ahí me interpreta las diferentes versiones de cada una de esas librerías. Esencialmente me permite, por ejemplo, establecer imágenes raster, generar mapas también para la parte de procesamiento geoestadístico. RGDAL me permite, por ejemplo, interpretar información de extensiones de archivo tipo shape, que son pues productos del procesamiento, por ejemplo, desde QGIS o de ArcGIS, que son los archivos base también que ustedes tienen. Esta opción ZW esencialmente lo que me busca es la librería donde yo voy a hacer el procesamiento, ¿sí?, de los datos, específicamente de información asociada. Esto simplemente yo le doy un nombre de objeto mediante este código que aparece como si fuera un menor que raya, equivale al igual, para que tenga en cuenta la conversión de archivos RGDAL y la lectura de archivos, en este caso en comillas sencillas, equivalente por ejemplo a lo que se conoce como nodos. Voy a mirarlo acá directamente con unos datos de procesamiento, es lo mismo pero pues lo voy a trabajar con unos datos de procesamiento del proyecto de MSE. Aquí de pronto puedo tener algo también de Feijoa, ahorita lo miramos. Esencialmente es lo mismo, ¿sí? Fíjense que siempre para hacer el ZW de llamar como la carpeta donde está guardado todo el procesamiento, lo importante es tener esa consideración. Tienen que actualizarlo en sus equipos dependiendo de dónde vayan a procesar y cómo sean como los redireccionamientos. Y eso pues simplemente lo miran aquí dentro de las carpetas donde ustedes tengan almacenada la información. Entonces dependiendo de dónde esté la información, por ejemplo aquí me voy a ir un momentico a donde está como toda la parte de procesamiento de lo que tengo de ese proyecto. Entonces estas rutas de acá es donde ustedes van a redirigir justamente, pero tener en cuenta que el slash no es como aparece aquí en Windows, en Office, ¿sí?, directamente en Windows, sino que es necesario tenerlo como aparece aquí en el ejemplo. Las comillas hay que dejarlo, el paréntesis también, y simplemente pues se hace como el llamado de dónde está guardado el archivo shape, que sería este que uno quiere invocar para poder cargar. Entonces todo en RStudio se basa en que yo primero le digo en dónde está ubicado el archivo, en qué carpeta, en qué directorio, y luego le doy el archivo para poder generar ese procesamiento. Estos son unos datos precisamente para poder establecer cuáles son los datos que están almacenados. Ahí simplemente seleccioné esos datos, ese código, y corrí esa línea de código. Y estas opciones de string, head y de infiltración me muestran los datos que efectivamente estoy capturando desde ese archivo shape, que esencialmente son las coordenadas en X y Y, los datos de los parámetros, en este caso de sortividad, conductividad hidráulica saturada, parámetros A y B de Kostiakov y también de infiltración básica, en este caso. Cuando yo ya tengo esa información, aquí me voy a pasar esta parte estadística. Esto es un código simplemente para generar dentro de un archivo PNG una salida para generación de histogramas, ¿sí?, que es la salida gráfica que uno puede revisar dentro de las líneas propiamente estadísticas, pero pues creo que en el caso de ustedes pues solamente va a aplicar para temas geoestadísticos. Sin embargo, pues si lo necesitan también me pueden decir. Lo mismo para el tipo de esquema acá de diagramas ggplot, que es precisamente para ver cómo es la variación entre la infiltración básica de los datos
generados con respecto a las predicciones. Eso es como para establecer, en la medida que esto sea cercano a 45 grados, significa que la precisión es 1 a 1, y si no, pues obviamente cambia un poquito. También tenemos diagramas acá de boxplot. Yo voy un poquito rápido en esto porque pues es más como de la parte estadística por cada una de las variables. Fíjense que acá yo tengo en cuenta el objeto, que sería infiltración. Si yo lo resalto aquí arriba, él me va a decir cuál es el objeto de infiltración, que es este de acá. Y esencialmente, bueno, no lo señalé todo, por eso no me aparecía, ahora sí. Y me dice infiltración 2 es el objeto donde yo estoy cargando todo el archivo shape, donde él temporalmente me va a almacenar esa información para poder llamar más adelante dentro de la línea de código. El signo peso se utiliza es para distinguir de todos estos datos que vemos acá, ¿sí? Que yo tengo coordenadas y cada uno de los parámetros, cuál de ellos me interesa analizar para graficar. Entonces, por ejemplo, acá yo le puse signo pesos y B significa que de todo el universo de datos que estoy viendo en el archivo shape, únicamente me interesa validar la columna de infiltración básica. Aquí me muestra solo los 6 primeros datos, pero realmente son todos los datos que se hayan capturado en campo. ¿Listo? Que pueden ser 10, que pueden ser 38, los que sean. Eso con respecto a esta partecita muy rápida. Puedo correrle también test de normalidad, pero bueno, digamos que esto no va al caso para lo que nosotros vamos a trabajar. Fundamentalmente aquí en la sección de creación de semivariogramas lo que hacemos es tomar variable por variable, en este caso infiltración básica, y declarar un objeto que yo llame BE1, ¿sí? En donde vamos a crear el semivariograma. Recuerden que el semivariograma en geoestadística se refiere a la dependencia espacial en términos de la distancia entre la malla de muestreo. Teníamos nodo 1, nodo 2 y la distancia que había entre esos dos puntos significa que yo voy a comenzar a revisar cómo es la variación espacial justamente entre parejas de variable. Entonces, por ejemplo, tomo nodo 1 con nodo 2, nodo 1 con nodo 3 y así sucesivamente comparando el primer nodo con cada uno de los demás nodos del lote. Eso es lo que hacemos al construir semivariogramas. Cuando le decimos IB con este símbolo A1 significa que voy a trabajar con la metodología Kriging ordinario, o sea que es un método de interpolación en donde hago la comparación de ese primer nodo con todos los demás nodos que componen el área del lote que estoy muestreando. ¿Cuáles son los datos que voy a tener en cuenta del objeto infiltración 2, que es donde está el archivo shape, con el signo pesos con respecto a específicamente la columna de datos de infiltración básica, que sería esta? ¿Y cuáles son los datos base, o sea, mi universo de datos que voy a tomar de referencia? Pues justamente el objeto que acabamos de crear. Esos nombres de objetos ustedes los pueden dejar tal cual como el código que yo les compartí en algún momento. No necesitan cambiarlo, solamente necesitan cambiar, reitero, estos datos de stepw, ¿sí? Estos archivos están con el mismo nombre, ¿sí? Tal cual. Yo les compartí también todos esos archivos y la idea es que eso no lo modifiquen, solamente la carpeta dentro de sus equipos. Eso sería todo. Cuando le colocamos esta opción de plot es simplemente que me grafique este objeto, es decir, el semivariograma, y en este caso simplemente que me muestre todos los puntos dentro de la gráfica como verdadero, por eso aparece plot numbers igual true, ¿sí? Y que me muestre también todo lo que representa la información tabulada de el objeto, en este caso del semivariograma empírico, se llama esto. Si yo le corro esta línea de código, ¿sí? Él me va a mostrar por una parte en el entorno gráfico la semivarianza, cómo va cambiando, es una varianza precisamente, pero desde el punto de vista espacial no lineal, como se trabaja en estadística clásica, con respecto a la distancia de separación entre las parejas de nodos. Entonces, por eso yo les decía, si el primer nodo con respecto al segundo era 20 metros, del 1 al 3 tanta distancia, y la máxima distancia que puedo obtener es del primer nodo que tengo acá, simulando que este es el lote, recordando que de pronto yo tomé, por ejemplo, este sentido así en zigzag, ¿sí? O de pronto lo tomé fue por este lado. El caso es que la distancia máxima sería la del primer nodo con respecto al último. Esta distancia diagonal sería la máxima, que es la que va a aparecer por acá como máxima distancia de 80 metros, por ejemplo, para este ejemplo que estamos revisando. Aquí me está mostrando unos valores que corresponden a esas varianzas analizadas por cada pareja de nodos, que son las que van a representar realmente dependencia espacial o no.
Por otra parte, él me genera acá todas las parejas y fíjense que aquí aparece una nomenclatura que es 8, 72, 58 que coincide con estos datos que aparecen acá del semivariograma empírico. Entonces él internamente corre esos modelos de semivarianza de acuerdo a los datos reales capturados y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar esos datos empíricos a un modelo de semivarianza teórico. Eso es lo que aparece en esta línea de código de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para cada construcción? Porque esto va a ser por métodos visuales. Lo primero es que se crea un objeto que yo llamo BT1, o sea, variograma en inglés, variograma o semivariograma teórico 1 para este primer objeto. Le creo BGM, que sería la función para crear ese semivariograma teórico, y él toma unos parámetros. Primero sería la silla, ¿sí? En este caso, si ustedes recuerdan un poquito la parte teórica de semivarianza, ahí aparece en cualquier documento de geoestadística a qué se refiere la silla, pero vamos a tomar en cuenta esa información, ya lo voy a explicar con respecto a esta tabla cómo se selecciona. Se escoge el valor específicamente de silla, ¿sí? Se escoge el modelo que nosotros con esta funcioncita de acá de shows.bgms, si yo lo corro un momentico, él me va a mostrar todos los semivariogramas que están disponibles y pues esto es importante como aparezca aquí entre comillas, porque así mismo lo debo colocar acá para escoger el modelo que yo quiero probar. ¿Listo? Si yo quiero acá devolverme, simplemente le doy aquí a la flechita para volver al semivariograma y ahí me muestra el diagrama, el esquema gráfico de lo que vengo trabajando. El rango también lo voy a extraer de acá, de esta columna que dice distancia, dependiendo de la pareja que yo esté analizando también, de punto. El nugget es el efecto pepita, o sea, la base que él toma. Fíjense que aquí el dato menor estaría más o menos con esta semivarianza por acá, de la pareja número 8, y ese sería el valor equivalente que justamente coincide con el primer dato que va a aparecer acá. Entonces este dato gamma de 1.68 correspondería justamente al dato del nugget, del pepita, que es el que toma de base para hacer la construcción de ahí hacia arriba, dependiendo del tipo de modelo que vayamos a ajustar. El rango, en este caso, comenzamos a probarlo dependiendo pues de esa distancia. Entonces yo comienzo a ver acá la distancia entre las parejas de nodos. Por ejemplo, acá se escogió 69 metros, eso está en metros. Y en ese caso, fíjense que correspondería en este caso a esta pareja de acá, ¿sí? Entonces yo lo aproximé a un solo decimal, o sea, no, sin decimales realmente, 68,97 pues aproxima a 69, por eso lo puse acá como rango de 69, corresponde a la pareja 44 que sería esta de acá, o sea que voy a simular acá cómo se comporta dependiendo del tipo de semivariograma, ¿sí? Fíjense que tiene estas formas, es como una gráfica, digámoslo así, pero solo que es espacial. Y en este caso miramos en términos del eje X y Y como un plano, no solamente lineal como uno hacía anteriormente, y en este caso es ver cómo se comporta de acuerdo a esos modelos de semivarianza aquí esta gama de puntos. Cuando yo le ingreso esos datos que yo estoy escogiendo, pues cuando es método visual quiere decir que yo voy probando uno por uno y voy viendo visualmente cuál de todos esos modelos al correr esta línea de código se adapta a estos puntos. Esta línea de código ya viene preparado para que me muestre estos mismos puntos, los vamos a ver ahorita, y el ajuste del modelo en forma gráfica. ¿Listo? ¿Qué más tiene acá? Simplemente la función de graficar, que sería el modelo de semivarianza empírico, que sería todo este codiguito acá. Estoy llamando a este objeto, o sea, toda la información que está procesando acá. Estoy diciéndole aquí que lo tome con respecto al modelo de semivarianza teórico, o sea, esta información, o sea que está sujeto también a la modificación que yo tengo acá internamente de este objeto. Y estoy definiéndole los labels para definir que xlab, o sea, aquí abajo me lo coloque como distancia y arriba me lo ponga como semivarianza, ¿sí? Esto viene por defecto, aquí simplemente lo estoy ajustando. Defino el tamaño también de la letra, esto es más como de forma, y le coloco el main, es decir, el título, que correspondería al semivariograma gaussiano, en este caso, por el modelo que estoy escogiendo, de la infiltración básica, en este caso de la fase 2, y le escojo un color para procesarlo. Si yo le corro esta línea de código acá, ¿sí? Ahí vamos a ver justamente los mismos puntos de base,
toda la información que le hemos editado y por supuesto el ajuste del semivariograma a ese modelo gaussiano. Ese modelo gaussiano normalmente tiene una tendencia creciente y luego en un punto alto, cuando estoy tomándolo con ese punto de referencia de distancia, él trata de generar convergencia. Los otros modelos de semivarianza tienen la particularidad de generar divergencia y lo que nos interesa a nosotros es que el modelo de semivarianza teórico sea lo más cercano al modelo empírico, a los datos de campo. Entonces por eso buscamos convergencia y normalmente ese modelo gaussiano o el modelo esférico son los que de pronto pueden presentar mejor posibilidad. Ahora, cuando nosotros hacemos esta prueba con cualquier otro modelo, ¿sí? Y vuelvo acá un momentico, sí, acá, a estos modelos, por ejemplo, miremos el esférico que sería SPH, yo aquí puedo cambiar y lo escribo tal cual, ¿sí? O sea, la primera letra en mayúscula y las otras dos en minúscula, SPH. Si no lo escribo tal cual como aparece en la imagen de acá que estoy señalando, pues no me va a reconocer el modelo. Le voy a dejar los mismos parámetros de silla, ¿sí? Que corresponde en este caso a esta pareja 44 con esta distancia, sí, esta de acá 69 metros, 1,78 de silla. Lo importante es que exista una diferencia importante entre el valor del nugget y el valor de la silla, o sea que no sea 1,66 y 1,66 porque eso sería efecto pepita puro. Entonces por eso voy probando con cada uno de ellos, pero siempre buscando alcanzar la máxima distancia de equivalencia de dependencia espacial. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Si yo tomé mallas de muestreo cada 20 metros, en futuros estudios yo para este parámetro podría tomar cada 69 metros los puntos de muestreo. Es para eso. ¿Hasta dónde yo puedo tener dependencia espacial de ese parámetro que pueda yo representar gráficamente? Y esos son los análisis que uno realiza también sobre esas gráficas. Igualmente yo les voy a compartir unos artículos también que están en este momento ya redactados, si no se los he compartido, y de esa manera que ustedes tengan en cuenta esos análisis para sus trabajos de grado dado la complejidad. Volviendo acá, si yo vuelvo y corro esto, ¿sí? Corro este código, aquí cada vez que yo genere algún cambio me va a aparecer en rojito y yo puedo ir guardando acá los cambios, ¿sí? Lo corro y fíjense cómo cambia el ajuste del modelo, pero visualmente yo veo que están alejados este modelo de semivarianza teórico con los datos empíricos. Por eso en este caso yo voy probando cada uno de los modelos, ¿sí? Nuevamente tomo acá toda la referencia de este pequeño código, o sea, solamente necesito esto porque yo ya he corrido progresivamente todo lo demás. Si yo no lo hago de esa manera, pues no puedo correr. Y aquí nuevamente vuelvo al gaussiano. Aquí siempre debe aparecer en azul para que se entienda que no se está generando error. Si se genera error, puede ser que desde acá, desde el principio, no quedó bien definida esta carpeta de lectura ni el nombre de los archivos y por eso tengo que ir verificando paso a paso. Cuando nosotros ya tenemos esta parte generada, entonces ya lo que nos queda es primero tener la certeza de que ya tengo esa información y yo puedo ir construyendo una tablita, ¿sí? Una tablita, vamos a ver acá si tengo esa tablita, porque estaba pero en la parte de los artículos. Por ejemplo, vamos a ver aquí un momentico, ¿dónde era que tenía esa parte? Permítanme un momentico. Me toca buscarlo, tal vez es este. Voy a armar una tablita más o menos como esto es lo que van a encontrar ustedes en los artículos que les voy a compartir. Esencialmente uno va organizando por cada parámetro cada uno de los datos del semivariograma porque pues se trata de hacer pruebas justamente. Entonces miren, por ejemplo, estos son datos de infiltración al primer minuto. Aquí tengo el modelo que fui probando, fueron estos 4 modelos, aunque tengo los 17 modelos. Esencialmente coloco cuál era el valor del nugget en principio y voy colocando cuál es el valor de la silla, cuál es el rango. Y este dato de acá yo lo calculo justamente como la diferencia entre estos dos datos del nugget y la silla, que sería casi como pensar en a ver si me devuelvo acá un momentico, entre esta distancia de acá
y esta distancia de acá, ¿sí? Digamos en el eje de semivarianza, esa diferencia de lo que estoy ahí presentando, y de esa manera dividido también pues la silla, y encuentro aquí un porcentaje que va de 0 a 1 o de 0 a 100 de grado de eficiencia del modelo, ¿sí? Dependiendo también pues de ese grado de ajuste, lo que se busca que sea muy cercano a 1, significa que ese grado de dependencia espacial pues me determina justamente la fiabilidad del modelo. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo este dato, por método visual vi que tenía buen ajuste, pero adicionalmente el grado de dependencia espacial es de 0,82, significa que tiene un 82% de grado de ajuste del modelo teórico al modelo empírico. Eso es lo que significa. Entonces esto lo puede uno revisar también, y es lo que van a ver ustedes también en el artículo que les voy a compartir. Ahora, nuevamente tomando este mismo dato de arriba, es exactamente el mismo de arriba, el del arranque, de la carpeta donde estoy procesando, van a trabajar con este código para generar con este otro shape, que sería el shape del lote, que sería como el contorno, digámoslo así, que este sería el contorno del lote, la delimitación del lote. El primer ejercicio fue únicamente con los nodos contenidos en el lote, y se hace de esa manera para entender que yo voy a procesar la interpolación de los puntos no muestrados en los límites de este lote para los puntos muestreados. Entonces eso es lo que voy a generar. Yo tengo aquí unos puntos, punto 1, punto 2, punto 3, pero tengo un área geográfica que no he muestreado en su totalidad y que necesito interpolar a partir de Kriging, justamente. Entonces yo llamo al segundo archivo, que es, en este caso lo llamamos lote arveja 2 shape, ¿sí? Y en este caso yo puedo correr esa información para poder llamar a ese archivo base, de manera que él me haga la interpolación de los puntos para este límite. Si yo no le incluyo esta parte de código, él se queda iterando infinitamente porque no tiene un límite físico para yo poder generar la interpolación. Y por eso es que ustedes juiciosamente con el GPS hacían un levantamiento, o a través de Google Earth, por ejemplo, delimitaban el polígono de ese lote para poder procesar la información. Es para esto. Esta otra línea de código me dice primero es que tome y esa área, esa delimitación del lote, lo extrapole en píxeles, ¿sí? Lo vamos a convertir en píxeles de color para que pueda representar gráficamente con escala de color esas variaciones espaciales de interpolación. Luego lo que hacemos es crear un objeto con un nombre cualquiera y utilizamos la función Krige, que sería justamente el Kriging ordinario, con el parámetro de IB1 porque es Kriging ordinario, con el objeto de datos que sería todo el universo, que es infiltración 2, el mismo de arriba. En este caso tomando este objeto donde nosotros generamos justamente la grilla de los píxeles, o sea, convirtiendo cada pedacito dentro del mapa que yo quiero delimitar en un tamaño de píxel, que es este, de 100.000 píxeles, para darle una buena resolución al dibujo, y que tome en cuenta el modelo de semivarianza teórico, que es el que tenemos acá arriba, ¿sí? El de ajuste, luego de verificar por métodos gráficos, o sea, este gráfico que vemos acá, y de esa manera él dice, voy a generar la interpolación con el Kriging ordinario a partir del modelo de semivarianza que yo ya he verificado. ¿Listo? Con esta otra función de acá, no tengan en cuenta esto en verde, porque cuando está en numeral quiere decir que el código está desactivado. Es como una orientación de texto para uno saber qué es lo que está desarrollando el código. Y simplemente generamos, por un lado, la gráfica de la predicción justamente de esa primera variable, ¿sí? De esto que tenemos acá, y el mapa de varianzas también. Es decir, qué tan fiable es o no la interpolación que estamos desarrollando. Para correr adecuadamente este código es necesario escogerlo todo, ¿sí? Así como estoy haciendo acá, todo, ¿sí? No lo pueden hacer por pedacitos, sino todo, para que no se generen errores. Si lo toman únicamente por pedacitos se le va a generar error. Y en este caso le digo correr, y él se va a demorar un ratico. Bueno, ahí le generé los dos y se va a demorar un rato, pero me va a generar primero el mapa de la interpolación, y seguido me va a generar el mapa de varianzas también correspondiente, ¿sí? Entonces aquí ya me lo generó. Con mi computador es rápido porque pues tiene disco duro en estado sólido y buena memoria RAM y procesador, pero en cada equipo pues es diferente.
A veces conviene únicamente tomar esta línea de código y procesar primero este mapa y luego coger esta otra línea de código y procesar la de varianzas. Cuando tenemos acá el mapa, fíjense que él me está mostrando la interpolación. Tienen que pensar en sus mentes que este cuadro de acá corresponde a infiltración básica. En este caso empezaba el lote 1, nodo 1, 2, 3, 4 y así hacía el zigzag por este lado, justamente con cada uno de los nodos y a partir de este lote que estoy generando. Estos son datos de infiltración básica que están en centímetros por hora, ¿sí? Hay que recordar en este caso que es una tasa de infiltración, en este caso una velocidad de infiltración, y lo que quiere decir es que aquí voy a tener una mayor concentración de velocidad de infiltración en estos sectores del lote. Si yo tengo, por ejemplo, textura de suelo o tengo datos de índice de cono, puedo relacionar, por ejemplo, posiblemente que acá para estos datos de infiltración es donde tengo menor densificación de los suelos y progresivamente donde tengo unos valores más bajos de infiltración es porque de pronto ocurren algunos procesos de densificación que pueden deberse a condiciones naturales o simplemente por temas de tránsito de maquinaria, dependiendo de cómo se haya manejado las prácticas culturales en el ciclo de cultivo. Esto es para arveja, pero por ejemplo para feijoa, que nunca se le hizo trabajos de maquinaria, es muy probable que encuentren esos resultados también. Listo, entonces la idea es que yo teniendo acá, yo puedo darle aquí exportar, ¿sí? Decirle salvar imagen como, él viene con un tamaño por defecto y yo simplemente le puedo dar acá en el directorio la ruta donde yo esté guardando e ir almacenando todos los datos que vaya generando por cada una de las variables. ¿Listo? Entonces dependiendo del número de variables aquí le dan el nombre también como ustedes quieran y lo guardan. No necesitan modificar este tamaño, tiene buena resolución y después de guardarlo pues hacen lo mismo con el mapa de varianzas. En la medida que aquí el mapa de varianzas aparezca cuando ustedes vayan procesando, porque eso es como de una prueba y error con los semivariogramas y luego con los mapas, en la medida que esto sea este color más homogéneo significa que la varianza es menor. Si yo veo que hay mucha variedad en colores acá, significa que el modelo no se ajusta adecuadamente y es demasiada la varianza con respecto a la interpolación y tengo que probar con otro modelo. Entonces en ese sentido, pues yo también puedo guardarla, le doy aquí el directorio, yo lo dejo en PNG por la resolución, la extensión del archivo es mejor y eso lo pueden utilizar posteriormente como soporte para sus documentos finales. Entonces, cuando yo voy aquí a la carpeta, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo voy a encontrar todos los datos, yo lo tengo aquí organizado por semivariogramas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo todos los semivariogramas que se han generado para este caso en particular, en este caso es infiltración para diferentes tiempos de generación, ¿sí? Son diferentes tipos de modelos, no necesariamente los mismos. El modelo gaussiano cuando se ajusta muy bien toma esta forma así como de onda, ¿sí? Pero no siempre pues da como esa configuración, ¿sí? Fíjense que acá dependiendo de los datos pues va ajustando de diferente manera, dependiendo también pues de cuál sea el tiempo y por supuesto al final que es cuando tenemos mayor grado de saturación de los poros del suelo vamos a tener un mejor grado de ajuste también al final de la prueba de infiltración, por ejemplo. Y pues, también pueden ir organizando todos los mapas, ¿sí? Por ejemplo acá yo generé un único archivo que fue lo que utilicé, que dieron contrastantemente pues estos minutos con mayor posibilidad de descripción espacial para ese instante, por eso es como si fuera una fotografía porque es para un instante y a partir de esta información se hacen los análisis para hacer la correlación entre los parámetros. Entonces infiltración con índice de cono o con textura o con densidad aparente, con densidad real, dependiendo de cómo ustedes lo quieran procesar. ¿Listo? Este video pues es introductorio para que ustedes puedan entender un poquito más esta parte de procesamiento de código. Si necesitan nuevamente que les comparta la línea de código pues simplemente me dicen y con mucho gusto. Simplemente muestro acá la versión que yo tengo de RStudio, ¿sí? Es la versión 1.2.13.35. Pueden haber algunos pequeños cambios dependiendo de la versión que tengan. Recuerden que necesitan R y también RStudio y trabajar este código directamente en RStudio. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces con esto la idea es finalizar este video tutorial y que ustedes tengan base para poder procesar la información. Tanto Heiner como Juan Alejandro dependiendo pues de los datos que cada uno tenga.
Esto es lo mismo, fíjense, es exactamente el mismo código, solamente que le cambié los datos, los nombres también correspondientes y sencillamente se hace el análisis basado en la misma información. ¿Listo? Muchas gracias. Cualquier consulta me van informando, por favor. Buen día.